Buenos días. El día de hoy hablaremos de manejo perioperatorio del paciente diabético. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste. Bueno, como los había mencionado, el día de hoy hablaremos del manejo perioperatorio del paciente diabético, pero la clase está enfocada a caso clínico o revisión de artículo. En este caso voy a hablar acerca de este artículo, que repito el nombre, es manejo perioperatorio del paciente diabético, que es del doctor Octavio González Chón y el doctor Hernández Buerban. Este está publicado en la Revista Mexicana de Anestesiología, en las conferencias magistrales, en el volumen 40, en el suplemento 1 de abril a junio del 2017, y es de la página 337 a la página 339. Se publicó en Medigraphic, una importante forma o es un importante artículo para conocer nosotros también el manejo de este tipo de pacientes durante el periodo anestésico, así como su tratamiento y un poquito de cómo vamos a tratar este tipo de pacientes. Bueno, enfocándonos un poco a la epidemiología de lo que nos mencionan, pues sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud sumamente grande, relevante no solamente en México, sino en todo el mundo, pero basándonos como tal en México, pues vamos a tener que tener una prevalencia de aproximadamente 9.2%, lo que significa que aproximadamente 6.4 millones de adultos mexicanos van a padecer esta enfermedad. Y bueno, a su vez, pues haciendo que el descontrol glucémico perioperatorio sea una condición ubicuada de este mismo. Hasta un 40% de los pacientes sometidos a cirugías no cardíacas van a presentar glucemias superiores a 140 miligramos sobre decilitro y 25% de ellos con niveles superiores a 80 miligramos sobre decilitro. Entonces, como podemos ver, es un amplio margen de este tipo de pacientes como tal. Entonces, muchos de ellos no se conocen incluso diabéticos en el momento de los periodos perioperatorios o durante los periodos quirúrgicos y acaban debutando o acaban haciendo su diagnóstico pues, en los estudios perioperatorios. Entonces, de ahí que también sea un importante rubro el cual se deba tomar en cuenta. Ahora, como sabemos, pues la hiperglucemia perioperatoria está asociada con mayor tasa de mortalidad y un mayor uso de recursos hospitalarios. Varios artículos y varios autores han mencionado, entre ellos McCollin y Coles, encontraron que una glucemia promedio mayor de 200 miligramos sobre decilitro en las primeras 48 horas posguardias a una cirugía colorectal se asocia a una mayor incidencia de infecciones en sitio quirúrgico. Entonces, el hecho de tener un descontrol glucémico antes de un procedimiento quirúrgico nos va a condicionar a mayor incidencia de enfermedades tal cual durante y en el postoperatorio. Entonces, de ahí la importancia de poder tratar adecuadamente a este tipo de pacientes. Bueno, por otro lado, también en el artículo por Charity Evans y Melissa Roman, nos menciona que en una cirugía de revascularización coronaria, niveles elevados de hemoglobina glicosilada se ha asociado a una mayor tasa de mortalidad, tanto de infarto agudo miocardio como de infecciones de herida external. Asociaciones similares se han encontrado en pacientes sometidos a cirugía de reemplazo articular, procedimientos vasculares infrainguinales, instrumentación de columna, mastectomías y cirugías hepatobiliopancreáticas. Entonces, como podemos ver, el hecho de tener la glucosa aumentada como tal en el periodo perioperatorio nos va a condicionar diversos problemas que a la larga acaban siendo afectados o acaban siendo importantes para el periodo o para la salud de nuestro paciente. Entonces esta tabla ya la habíamos visto previamente. El hecho de diagnósticos de ingreso en los pacientes con diabetes tipo 2 en México en el 2018, como podemos ver, la N en quirúrgicas es muy amplia, de 1981. De este mismo caso, pues sabemos que de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en pacientes diabéticos, pues la mayoría de ellos son pacientes no controlados. Entonces también es importante mencionar esto.
Ahora, en cuanto hablando un poquito de la fisiología, ya habíamos hablado previamente de esto antes, y bueno, sabemos que en un organismo sano la glucosa se va a mantener generalmente dentro de límites normales entre 60 y 100. La regularización de la glucosa tiene como finalidad pues asegurar un perfecto equilibrio entre la producción de glucosa y su consumo, y este equilibrio va a estar bajo control gracias al control metabólico de hormonas, de mecanismos hormonales y mecanismos neurovegetativos. Entonces las principales hormonas, ya las habíamos hablado también previamente, van a ser la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides, la adrenalina, la noradrenalina y la tiroxina. Entonces el mecanismo o el metabolismo de la glucosa también ya lo habíamos comentado previamente. Las concentraciones extracelulares de glucosa van a estar reguladas principalmente por la insulina y el glucagón, aumentando las concentraciones de glucosa. Estas van a ingresar a las células beta pancreáticas, iniciando eventos que van a conducir a la liberación de insulina. A su vez, la insulina también va a restaurar la glucemia al disminuir la producción de glucosa hepática a través de la reducción de la glucogenólisis, como de la gluconeogénesis, y aumentar la captación de la glucosa por el músculo esquelético y del tejido adiposo. Y por último, la inhibición del glucagón va a estar inducida por la insulina y va a contribuir a la disminución de la producción de la glucosa hepática. Entonces este esquema ya lo habíamos visto en clases anteriores. Solamente es un pequeño resumen de todo lo que habíamos comentado previamente. Ahora, pues como tal de la fisiopatología, pues vamos a tener que tanto los procedimientos quirúrgicos como la anestesia van a alterar la homeostasis de la glucosa en nuestros pacientes. Cosa importante a mencionar, esto a su vez también va a generar liberación de hormonas contrarreguladoras, particularmente el cortisol y obviamente las citocinas proinflamatorias, principalmente el TNF, la interleucina 6, entre otras. Y esto pues van a producir cambios neurohumorales que, además de poner en marcha las vías metabólicas como la gluconeogénesis, la glucogenólisis, van a favorecer un estado de resistencia a la insulina que puede persistir hasta 3 semanas después del procedimiento. Entonces, darse cuenta de que todo influye en un paciente y sobre todo en un estadio perioperatorio. Entonces la anestesia general y el uso también de los agentes volátiles van a producir un mayor grado de hiperglucemia. Estos a su vez van a inhibir la secreción de insulina y van a aumentar la producción hepática de glucosa. Los niveles elevados también de la glucosa van a producir una disminución de los neutrófilos y van a causar una sobreproducción excesiva de las especies reactivas de oxígeno, de ácidos grasos libres y de los mediadores inflamatorios. Estas alteraciones van a producir daño celular, así como disfunción endotelial inmunológica. Como ya habíamos visto previamente, pues va a haber afección a nivel renal, afección a nivel muscular, ya que va a haber proteólisis, varias rutas metabólicas van a ser afectadas debido a los cambios neurohormonales, a la secreción de las hormonas contrarreguladoras, en este caso aumentadas, y a la deficiencia de insulina, y obviamente pues las infecciones que también siempre van asociadas en este tipo de pacientes. Entonces vamos a tener mecanismos de regulación de la glucemia. En este caso vamos a tener mecanismos que disminuyen la glucemia, que va a ser la entrada de glucosa en las células, la eliminación de la glucosa a través del riñón y la síntesis de glucógeno hepático y muscular. Los mecanismos que van a aumentar la glucemia pues van a ser el paso de la glucosa del hígado a la sangre, el paso de glucosa del intestino a la sangre, la degradación del glucógeno hepático y la formación de glucosa a partir de precursores no carbohidratos como los aminoácidos, el glicerol, el piruvato y el lactato, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las metas de nuestro manejo transoperatorio? Bueno, principalmente vamos a tener que las metas van a incluir evitar la hiperglucemia, que es lo más importante de todo esto. Prevenir obviamente también el desarrollo de cetocidosis y estados hiperosmolares. Mantener el equilibrio hidroelectrolítico y evitar obviamente también las hipoglucemias. No se trata de compensar uno o irnos de un extremo al otro, sino tratar de compensar y obviamente mantener estable a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a las metas van a basarse en diferentes guías internacionales, los cuales nos mencionan que los niveles de glucosa por debajo de 180 miligramos de cilindro es lo ideal, siendo esta una cifra umbral para iniciar el tratamiento con insulina. Entonces,
Si tenemos glucosas arriba de esto, es momento de iniciar nuestro tratamiento. Entonces, a pesar de que el límite inferior no ha sido tan bien definido, ha habido ciertas pautas que nos mencionan que se debe evitar glucemias por debajo de 110 miligramos sobre decilitro. Obviamente estamos hablando de pacientes diabéticos. Hay diversos estudios como el Nice Sugar, el Leuven 1 y 2, entre otros, que han demostrado que las metas de control estricto deberían ser entre 80 y 110, pero estas no van a proveer beneficios y se van a asociar a una mayor incidencia de hipoglucemias. Entonces, a pesar de que hay ciertos estudios, hay ciertas variaciones, diversos autores no llegan a una conclusión de cuál sería lo ideal. Simplemente se cree que el hecho de tener glucosa mayor a 180 es necesario empezar con el tratamiento con insulina, pero el hecho de tener una glucosa entre 80 y 110 también se puede asociar a una incidencia de hipoglucemia en nuestros pacientes. Entonces, el saber que el manejo de un paciente diabético en el perioperatorio no es tan fácil como uno pensaría. Ahora, en cuanto a nuestro manejo preoperatorio, pues se debe evaluar minuciosamente a todos los pacientes. Antes de su ingreso a quirófano, vamos a tener que resaltar los niveles habituales de glucemia. Tenemos que preguntarnos cuál es la hemoglobina glicosilada, cómo tiene el apego al tratamiento y si hay o ha habido presencia de complicaciones durante el tratamiento y cómo ha sido el tratamiento de nuestro paciente. También es importante contar una historia detallada de la evolución de la enfermedad y de detectar comorbilidades, ya que simplemente el hecho de ya padecer diabetes tal cual puede generar que haya otro tipo de comorbilidades, el cual a lo mejor probablemente el paciente las desconozca. Los estudios obviamente paraclínicos básicos deberían incluir pues el electrocardiograma de base, la hemoglobina glicosilada, glucosa y las creatininas séricas, pues para tener un completo estudio o un completo seguimiento de nuestro paciente y ver cómo se encuentra tanto a nivel renal como a nivel metabólico. Ahora, entonces, seguir mencionando que en procedimientos selectivos se va a recomendar el uso de hipoglucemiantes orales inyectables no insulínicos hasta el día previo de la cirugía, como lo hemos estado haciendo nosotros o como hemos revisado previamente nosotros en nuestras valoraciones. En caso de que se tenga una cirugía menor con normalización de la ingesta de alimentos en el mismo día, puede considerarse ciertos medicamentos tomarlos aún incluso el mismo día del procedimiento, sobre todo la metformina o los inhibidores de la DPP-4, pero como ya hemos visto anteriormente, el hecho de manejar glucosas entre 110 y 80 puede condicionar que nuestro paciente pueda tener riesgos de hipoglucemias. Entonces, para los usuarios de insulina se va a recomendar disminuir modestamente la dosis de insulina basal y suspender obviamente la administración de la insulina de corta acción y solamente tratarla obviamente con insulina de rescate. Aquí tenemos una tablita que nos menciona cuál sería el ajuste de la dosis de la insulina preoperatoria en nuestro tipo de insulina el día previo a la cirugía y el día de la cirugía. Entonces, cómo es que la tendríamos que administrar dependiendo el tipo de paciente que tenemos. Por otro lado, ya en el manejo intraoperatorio, los niveles de glucosa por arriba de 180 son tratados con inyecciones subcutáneas de insulina, obviamente de acción rápida, sobre todo pacientes que van a ser sometidos a cirugías ambulatorias o de corta duración, dígase corta duración menos de 4 horas, o bien pueden ser también con infusiones IV de insulina, poniéndolo bomba regular en pacientes que se van a encontrar críticamente enfermos y van a ser sometidos a procedimientos largos de más de 4 horas. Y pues no, también aquellos que pacientes que van a estar asociados a una inestabilidad hemodinámica sería lo correcto. En este cuadro vamos a poder ver los esquemas de insulina y su corrección. Y bueno, sabiendo qué nivel de glucosa, cómo va a ser la corrección de nuestro paciente también en base a su tasa de filtrado glomerular y en base a su edad. Entonces es importante que la monitorización de la glucemia debe realizarse al menos cada 2 horas. La insulina subcutánea debe administrarse máximo también cada 2 horas para evitar el famoso apilamiento.
de las dosis. Eso quiere decir que son situaciones en las que se puede producir hipoglucemia, ya que se administran demasiadas dosis o dosis subsecuentes tan rápidas que no alcanzas a hacer la medición o no alcanzas a hacer el efecto, de tal manera que tú mismo sumas el efecto de la insulina y eso genera obviamente pues hipoglucemias. Entonces, también es importante mencionar que el uso de la insulina en infusiones IV va a tener la ventaja de tener un efecto casi inmediato y de ser fácilmente titulable. Y pues obviamente la monitorización de la glucemia debe realizarse de 30 a 60 minutos, aunque sea de Stropsticks, mientras que la glucemia central al menos debe ser cada 2 horas. Bueno, en cuanto al manejo postoperatorio, tenemos que la administración de la insulina en esquemas de corrección continuará hasta que el paciente tolere obviamente los alimentos. Una vez terminada pues la cirugía, empezar a titularlos poco a poco. Una vez que esto sucede, se podrá reiniciar obviamente también los medicamentos orales y se iniciará un esquema de insulina que contenga insulina de acción prolongada o insulina basal. Y así poderle edificar a nuestro paciente de nuevo su manejo con insulina. Obviamente si él ya tiene un manejo preestablecido, se puede dejar el manejo preestablecido que ya tenía nuestro paciente. Los esquemas que también se pueden emplear van a ser los esquemas basales a bolo, que pueden ser insulina basal más insulina preprandial más insulina de corrección, o el basal plus, que va a ser insulina basal más insulina de corrección. Obviamente dependiendo de cada uno de nuestros pacientes y cómo los vamos a ir poco a poco administrando. Por último, este es un caso clínico del que habíamos visto anteriormente en una de nuestras clases anteriores. Igual continúa abierto para que pues, podamos hacer un repaso. Este caso clínico va asociado sobre todo a las descontroles glucémicos. En este caso puede ser una cetoacidosis, puede ser un coma hiperosmolar o puede ser una hipoglucemia. Entonces queda abierto este caso clínico para continuar con él y bueno, podemos hacer otra vez un poco de retroalimentación de estos temas que son muy importantes. Entonces, esa sería la revisión del artículo del día de hoy. Espero que haya sido importante en cuanto al tema del manejo perioperatorio del paciente diabético. Es un tema que sabemos que es muy importante, pero pocas veces le damos la importancia necesaria. El uso de cómo debemos titular las insulinas, cuándo debemos suspenderlas, cuándo dejarlas, qué tipo de hipoglucemiantes o cuándo se deben de suspender. Y como sabemos, el hecho de tener pacientes con hiperglucemia durante nuestro periodo perioperatorio se asocia a mayores incidencias. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.